Acá. Muy buenas noches, damas y caballeros, distinguidos miembros de la comunidad Mufasit Seminarios. Es un honor para nosotros hoy día especialmente que contamos con las presencias de tan distinguidas ponentes especialistas en los temas de la salud mental, del tratamiento a la salud mental, que nos acompañan esta noche. Bienvenida, doctora Patricia, si logró conectarse, si me confirma. Ahí vemos, por supuesto, bienvenidos a todos los participantes que gentilmente se acaban de unir, ¿no? Saludamos a Karina, Pipo, Carolina, Marco, Vanessa y Julio, ¿no? Por cierto, nuevamente la bienvenida a nuestras distinguidas invitadas, la doctora Carmen Gur, la doctora Patricia Capellino y por supuesto a nuestra distinguida anfitriona del evento, como siempre, la doctora María Ángela Guamán Alarcón, ¿no? Doctora Patricia, no sé si logramos comunicarnos bien. No sé si tiene algún inconveniente para iniciar nuestra. Muy buenas noches, nuevamente bienvenidos a quienes se están conectando ahora. Es un gusto, un honor compartir con ustedes este evento del Cafecito Bien Legal. Bueno, creo que es oportuno, en todo caso, dar lectura a la trayectoria de nuestras invitadas. Doctora María Ángela, con su venia, voy a dar paso a una breve reseña de nuestras distinguidas ponentes que nos acompañan esta noche, que generosamente ¿no? han acudido a nuestro llamado, como siempre, con mucho cariño para brindarnos sus conocimientos. Si me permiten, la doctora Carmen Wurst es licenciada en Psicología Clínica, magíster en Gerencia Social, posgraduada en Psicoterapia Psicoanalítica, psicoterapeuta de niños y adolescentes, con especialización en salud mental, derechos humanos y rehabilitación de víctimas de violencia. Por cierto, es perita forense, directora de desarrollo del Centro de Atención Psicosocial. Cuenta con amplia experiencia en diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales. Ha desarrollado labor docente en la maestría en Psicología de Problemas Sociales de la UNIFE, asimismo en la maestría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del programa de Niños y Adolescentes. En su trayectoria profesional destaca su participación activa en espacios estatales para el diseño de políticas públicas en salud mental y reparaciones, la evaluación y capacitación a operadores que brindan servicios a las víctimas. También como miembro del equipo técnico para la elaboración de la guía de valoración del daño psíquico en víctimas de violencia del Ministerio Público. Ex asesora de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores del Congreso de la República de Perú. Psicóloga de la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios en casos de hostigamiento sexual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Conformó, asimismo, la directiva de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, APPNA, y se desempeñó como presidenta de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica. ¿No? Damos la bienvenida a la doctora Carmen Wurst. Si me permite también, voy a dar paso a la reseña de la doctora Patricia Capellino. La doctora Patricia Capellino, nuestra distinguida ponente también de esta noche, es directora del centro Oye Papá, Oye Mamá, psicoterapeuta del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, CPPL, psicoterapeuta de la Sociedad Psicoanalítica de Pareja y Familia, SPF,
miembro asociado de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, APPNA, terapeuta de lenguaje y aprendizaje en el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje CEPAL, integrante de la primera Escuela de Aprendizaje, profesora de educación inicial, promotora del primer nido especializado en Lima, Marianne Frost. Bienvenida una vez más a la doctora Patricia Capellino, amiga de la casa, ¿no? Y, por cierto, si me permiten, para culminar esta presentación de nuestras distinguidas ponentes de esta noche, la doctora María Ángela Guamán Alarcón, abogada especialista en Derecho de Familia y Protección del Menor, diplomada en Gestión Pública, Gerencia Política y Gobernabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, auspiciada por la OEA, maestrista en Derecho de Familia por la UNIFE, conciliadora extrajudicial con especialización en familia, acreditada por el Ministerio de Justicia, fundadora de la Asociación Civil Mujer, Familia, Sociedad y Desarrollo, MUFACIT, reconocida por la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Congreso de la República por su compromiso en la defensa de los derechos del niño y la familia, promotora de los derechos de la mujer y el menor en canales digitales y programas de señal abierta, un cafecito bien legal y protegiendo tus derechos. Bien, este ha sido un breve y seguramente muy sucinto, ¿no?, el repaso de las trayectorias de nuestras distinguidas ponentes. Seguramente con muchos mayores méritos que destacar. Bueno, sin mayores preámbulos, bienvenidos nuevamente a los distinguidos participantes, bienvenidos a nuestras distinguidas, ¿no?, ponentes, y como parte del programa les explico. En un primer momento, la doctora María Ángela Guamán va a brindarnos en su participación una breve introducción a la temática, contextualizando un poco la situación de la judicialización de las familias, ¿no? Y a continuación cederemos la palabra a nuestras distinguidas invitadas, especialistas en los temas, empezando por la doctora Carmen Wurst, siguiendo luego con la doctora Patricia, para finalmente, recogiendo las preguntas que tengan a bien formular por el chat los distinguidos participantes, luego formularemos. Y atentamente, ¿no?, recibiremos los consejos y la experiencia, sobre todo muy valiosa, de las doctoras ponentes. Luego cerraremos pues con un broche de oro si es que hay algún tema que permita una conversación o un diálogo, ¿no? Pero eso sí, es muy importante identificar acá que al ser un conversatorio profesional, lo ideal es no enfocarnos en temas personales muy delicados, ¿no? No presentar de repente algún testimonio muy personal, vuelvo a decir que es íntimo y muy reservado de cada participante. Recordemos que esto finalmente queda registrado y el acceso es público. Bien, dicho todo esto, cedo entonces la palabra a la doctora María Ángela Guamán para que inicie con esta ronda de ponencia. Gracias a todos por su presencia. Bienvenidos. Doctora, su palabra, por favor. Muchas gracias, José Luis. Una vez más, bienvenidos, querida comunidad, y en especial a nuestras dos grandes invitadas, la doctora Carmen Wurst y la doctora Patricia Capellino, ¿no? Esta noche nos vamos a tomar un cafecito bien legal y vamos a tocar el tema tan importante y tan sensible, ¿no? Las familias judicializadas, impacto psicológico en los hijos. Como todos sabemos, la participación de los niños en los procesos judiciales es un tema complejo y delicado, ¿no?, que genera pues en los padres y en todos los profesionales que intervenimos en los procedimientos judiciales una honda preocupación. Y a la vez es sin duda uno de los retos más fuertes para el derecho, la psicoterapia y la psicología forense y jurídica. Por ejemplo, algunas de las preguntas sobre los hijos que me hacen los padres en los procesos judiciales donde participo como abogada de familia suelen ser como estas. ¿Tiene mi hijo que ir a declarar?
¿Es necesario que lo haga? ¿Cómo le va a afectar? Luego de este proceso, ¿puede quedar con algún trauma? De la misma forma, me pregunto como abogada, si el sistema judicial peruano, donde ese niño va a ingresar, garantiza su interés superior de supervivencia y desarrollo, de participación y protección, garantiza su derecho a vivir en familia, a su identidad, al buen trato, a su integridad personal. Como ven, responder a estas preguntas no es nada fácil. Cuestiones como la naturaleza del procedimiento judicial, si es de familia o penal, el motivo cual sea el que lo origine, la personalidad de los padres, la relación entre ellos, la personalidad del menor, por supuesto, y tantas otras cuestiones, convierten cada proceso judicial en algo completamente diferente y único. Pero la idea de este cafecito bien legal es arrojar algo de luz sobre los derechos del menor. Querida comunidad Mufacit, la infancia y los derechos del menor despierta en todos nosotros un natural sentimiento de ternura. Y es la percepción de la fragilidad de los niños la que activa nuestro instinto de protección. Por ello, esta noche disfrutaremos de un cafecito bien legal mientras escuchamos a nuestras invitadas, quienes desde la experiencia profesional y los valiosos testimonios que son su referente profesional, nos hablarán sobre la familia judicializada, el impacto psicológico en los hijos. Bienvenidas, queridas Patricia y Carmen. Permítanme tutearlas. Les cedo el paso en los micrófonos a nuestra querida doctora Carmen Woods, que ya la consideramos de la casa, a tomarnos ese cafecito bien legal. Bien legal. Bueno, en realidad la invitación, doctora María Ángela Guzmán, ha sido muy, muy cálida, muy acogedora, sobre todo el nombre del espacio, un cafecito bien legal. Y bueno, yo creo que da cuenta de este espacio de acogida, de este espacio de acompañamiento, de este espacio que ustedes han ido formando como esta comunidad para justamente pensar en los niños como sujetos de derecho, no como objetos, sino como sujetos. Y una de las cosas que yo agradezco muchísimo, sobre todo me da una grandísima alegría, es saber que esto se desarrolla en la ciudad de Huamanga. Mis primeros trabajos en los temas de derechos humanos fueron en Huamanga. Yo empecé trabajando el tema de derechos con las madres de ANFACEP, ¿no? Durante el conflicto armado, en el año 2004, ¿no? 94, ¿no? 92, 94. He viajado, muchas veces he viajado no solamente a Huamanga, he estado en Huancazancos, he estado en Canamarca, en Víctor Fajardo, bueno, en varios de Huanta, por supuesto, y tengo un especial cariño. Más, hasta ahora no saco de mi Facebook una iglesia de Huamanga, que es la que me acompaña hasta hace un poco antes de la pandemia, que iba casi todos los meses a trabajar con la Cruz Roja para el tema de los desaparecidos. Bueno, de todas maneras, este tema de familia es un tema que vengo también trabajando hace bastante tiempo. Yo empecé con un trabajo en derechos humanos, bueno, todo esto tiene que ver con derechos humanos también, pero empecé a trabajar en casos de graves violaciones a derechos humanos ante la Corte Interamericana, y luego a partir de ese proceso es que empecé, bueno, Carmen hace peritajes y así es que me empezaron a derivar mis colegas de la Asociación de Niños, otros colegas, los casos que tenían justamente judicializados, ¿no? En casos de familia. ¿Por qué? Porque en realidad pocos psicólogos les interesa o quieren entrar en esta temática porque es una temática muy compleja, muy difícil, que también implica pues ponerse al servicio en los espacios judiciales, y no todos los psicólogos les gusta eso, por lo menos los terapeutas, ¿no? Que prefieren mantener una distancia frente a eso, pero
sabemos que es necesario, ¿no? Adecuarse, acercarse y sobre todo atender a estas familias que están en procesos de judicialización y de sobrejudicialización especialmente, que es un poco el tema que yo quiero tratar en este espacio también, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar, en realidad, siempre los filósofos nos dan como un marco de pensamiento frente a las cosas que hacemos, y me inspiró también lo que usted dijo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los padres llegan y van a entrar en un proceso judicial? ¿Cuáles son las angustias, los temores? Si este tema de protección, entre comillas, va a ser realmente una protección, ¿no? O va a convertirse en un espacio más bien de mayor riesgo, ¿no? Y Espósito, que es un filósofo contemporáneo, ¿no? En el 2008, quizá nos pueda acompañar en esta reflexión. Voy a abrir comillas, un poco lo que dice este filósofo en relación a los sistemas de protección. Dice: la hipertrofia de los aparatos de seguridad que caracteriza cada vez más a las sociedades contemporáneas no tiene nada que ver con la proporción de los peligros. Porque en vez de adecuar la protección al efectivo nivel de riesgo, tiende a adecuar la percepción del riesgo a la creciente necesidad de protección, haciendo así de la protección uno de los mayores riesgos. Esto que parece paradojal, ¿no? Es un poco desde donde partimos. Usamos el sistema de protección, ¿no? De una manera, digamos, para cuidar, para proteger, para separar a los niños del agresor o de la agresora. Y lo que vemos es que esta avalancha, ¿no?, de procesos judiciales, al final resultan ser más riesgosas y ahí está lo paradójico, ¿no? La protección termina siendo un mayor riesgo que lo que realmente quiere proteger, ¿no? Entonces yo creo que esto que vamos a ir reflexionando a lo largo de este espacio que tenemos nos va dando cuenta de cómo en los últimos años hay un progresivo incremento de judicialización de los conflictos familiares. Y como les digo, nos demanda a los psicólogos intervenciones tanto desde lo clínico, desde lo terapéutico y también del campo pericial. Entonces, como les digo, el campo pericial sí es un campo un poquito minado para muchos psicólogos que prefieren mantenerse en el campo clínico. Y nos demandan a los psicólogos y a los profesionales del derecho, de trabajo social también, una suerte de mucha más actividad, mucho más presencia, porque estas separaciones y divorcios conflictivos, ojo, porque no todas las separaciones y todos los divorcios tienen esta característica, cuando van seguidos de esta escala de judicialización, va a repercutir en los hijos, y eso es lo que vamos a ir desarrollando ahora en esta presentación. Bueno, hace unos años, ¿no?, uno pensaba que un divorcio, ¿no?, iba a suponer de todas maneras un daño traumático para una familia, ¿no? O sea, iba a ser un efecto negativo en los hijos, iba a tener una consecuencia en el futuro de los hijos en su desarrollo. Hay muchos estudios científicos, no los voy a nombrar aquí para no aburrir a la población, a quienes nos están escuchando, pero que han dado muchas evidencias que los factores concretos influyentes para un resultado negativo en el desarrollo proviene más en la exposición que tienen los hijos a los conflictos intraparentales. Los hijos de padres divorciados que no se encuentran expuestos a conflictividad presentan mejores ajustes a largo plazo que los hijos que permanecen juntos en una convivencia con un alto nivel de conflictividad. O sea, aquí vemos pues que en muchos casos los padres consultan en la terapia, ¿qué es mejor? Nos quedamos juntos para que no pierda
el vínculo con el padre, con la madre, o qué es lo mejor. Entonces, esta evidencia científica nos da cuenta de que en realidad mayores daños se tienen cuando los niños viven en una situación conflictiva y mucho mayor daño cuando estas familias que se separan entran en unos procedimientos de conflictos, sobre todo a nivel de la judicialización, ¿no? Esto puede tener un efecto traumático, devastador y extremadamente estresante para los hijos, ¿no? Hay un estudio en España que, bueno, ustedes saben, ahí hay como mucha investigación respecto a temas de familia, a temas de violencia, de crianza. Hicieron una investigación sobre los casos de conflictos, de divorcios conflictivos, así le llaman a estos divorcios o separaciones donde hay un alto nivel de conflictividad post-separación, ¿no? Y encontraron que del 5 al 12% de las separaciones mantienen niveles de conflicto muy altos, ¿no? Y peor efecto, los hijos menores que al verse posicionados continuamente en el centro de estos enfrentamientos entre sus padres, producen muchas más alteraciones en su salud mental, ¿no? En su desarrollo tanto cognitivo, emocional, social, aprendizaje, en fin, en todas las áreas de su desarrollo, ¿no? Nosotros acá en el Perú, en realidad, yo tengo una data del número de divorcios en el 2021, que es un número de 8.112, pero sabemos pues que hay muchas otras separaciones que no necesariamente terminan en divorcio, o que son uniones de hecho, ¿no? Convivencia, que no están acá registradas. Esta es una información del Poder Judicial. Por ejemplo, en el 2020 había 4.574 divorcios inscritos, y este crecimiento del 77.35 ha sido en el año 2021. O sea que en realidad la pandemia ha cobrado bastante, ¿no? En el tema de las familias, ¿no? Y eso es un tema que sí, ahora vamos a conversar un poquito qué ha pasado también durante la pandemia en todos estos procesos de familia, ¿no? Especialmente los regímenes de visita. Entonces, por otro lado, fíjense ustedes que hay este número, vamos a decir, de divorcios. Sabemos que Perú adolecemos mucho de data importante, de data que nos permita pues hacer mejores análisis. Pero, por ejemplo, los expedientes de familia que ingresaron al Poder Judicial en el año 2018 fueron 501.975. Y el número de denuncias ante la Policía Nacional en los temas de violencia fueron más de 200.000. Entonces, en realidad sabemos pues que hay un gran número, por eso es este interés, ¿no? De poder tocar estos temas, de poder pensarlos, analizarlos, discutirlos, ¿no? Es cierto que los procesos de desvinculación de las parejas parentales, cuando implican conflictos o violencia, son movimientos altamente dolorosos y traumáticos, como decimos. Ya hemos pasado una etapa del ideal, pues, del amor eterno, la media naranja, juntos para siempre, y tenemos que ponernos en este momento a pensar en estas nuevas familias, ¿no? Ya el concepto de la familia tradicional, ¿no? Inamovible, ¿no? Que se mantenía junta a lo largo de los años, pase lo que pase, ya no es algo que vivimos en la actualidad. Hay diferentes tipos de familia, ¿no? Monoparentales, hay familias también, ¿no? Donde son dos madres o dos padres, hay familias que son los abuelos los que crían, por ejemplo, ¿no? O los tíos. Entonces, hay nuevas formas de vinculación, que implica a la vez también nuevas formas de subjetivación, nuevas formas de sentir, nuevas formas de pensar, nuevas formas de ubicarse, ¿no? Actualmente los profesionales que trabajamos en este campo psicojurídico
vamos pensando también las familias de una manera diferente, con una apertura que requiere acoger, entender todas estas nuevas familias, por ejemplo, las familias ensambladas. Hoy en día es también una constante que una pareja se separa, uno de los dos vuelve a tener otro compromiso, de repente vienen hijos del nuevo compromiso a sumarse a esta familia, y esto va generando nuevas formas y nuevas demandas de vinculación, de diferencias, con las cuales pues tenemos que entender y acompañar también, ¿no? Entonces, la posibilidad de mediar, ¿no? Yo creo que hay como un momento, ¿no? Acá la doctora nos contará, entendemos que tiene este centro de conciliación, cómo de repente hay como etapas, ¿no? O sea, cuando hay una separación, un divorcio, empieza ya a cambiar las cosas, ¿no? Empiezan las formas de tratamiento, ¿no? Para mí es muy característico cuando empiezan los padres ya no llamar mamá a la mamá o papá al papá y empiezan a llamar el señor y la señora. Esto es como que nos va mostrando cómo en realidad va cambiando dentro de sí mismos esta, digamos, enlace, este contacto. Entonces, en realidad, cuando hay ya este proceso de desvinculación, van emergiendo muchas otras cuestiones emocionales, afectivas, ¿no? Y yo lo que quisiera transmitir acá, que estamos con la doctora, y no sé si tenemos más abogados en este cafecito bien legal, pero en el campo, la ruptura de un vínculo en realidad no tiene la misma connotación para el campo jurídico que para el psicológico, ¿no? Cuando estamos hablando de lo jurídico, hablamos de la disolución del vínculo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero para el psicoanálisis vincular, lo que vamos a acontecer, lo que va a suceder en todo este proceso es una transformación. No es una disolución porque en realidad lo que arruina la posibilidad de crecer y transformarse es la violencia. Y creo que acá vamos a ir entrando, cómo es que va apareciendo la violencia en estos procesos de judicialización. Y desde el lado psicológico, desde lo que trabajamos en salud mental, es cómo ayudar a las familias al salirse del terreno del odio, del resentimiento, de la venganza, y ayudarles a pasar por otro tipo de vincularidad, ¿no? Donde se pueda trabajar el odio, donde se pueda trabajar el dolor, curar las heridas. Y creo que esa etapa es muy clave, esa etapa de la conciliación, ¿no? Yo le tengo mucha esperanza en realidad. Y ahí podemos los psicólogos hacer muchísimo en esa etapa porque podemos ayudar a esta mediación, ¿no? O sea, que no es una terapia, se usa en muchos países, por ejemplo, hay una psicoanalista de familia, Nicoló, que tiene todo un programa de, ¿cómo se llama?, de mediación familiar. En Europa hay muchísimo de esto, o sea, hay instancias donde entran a tallar los trabajadores sociales, los psicólogos, los abogados, y ayudan a las familias a este diálogo que está pues muchas veces por como le he escuchado a la doctora en en otras presentaciones, muy gráficamente, es cuando empieza pues la infidelidad, empieza pues el odio, el que por qué trajo a esta mujer acá a la vida de mis hijos, ya no es un buen ejemplo, en fin, todos estos señalamientos o todas estas heridas que se dan cuando una pareja se separa, ¿no? Entonces, hay siempre alguien que se siente más afectado que el otro, ¿no? Y a veces ahí se van desarrollando. El nombre de la autora, ya, se llama Nicoló, a ver, acá justo tengo el libro acá cerca, eso es bueno, es Psicoanálisis y Familia, Ana María Nicoló, ¿no? Es muy bueno, ahí pueden ustedes, quienes están interesados también a entender un poco más de los procesos de familia,
les pueden ayudar. En Argentina hay también un grupo que trabaja muchísimo, que se llama La Interfase, ¿no? Programas de reparentalización, ¿no? Es una intervención psicosociojurídica, ¿no? Está ya como legalizada, ¿no? Entonces las familias, antes de empezar o de la conciliación o los procesos de disolución de los vínculos, pasan por estos espacios donde se trabaja con las familias para poder llegar a esto que idealmente todos queremos, ¿no? Una familia que pueden ser ambos padres buenos, cuidadores, y que es la mejor garantía para el desarrollo del niño, ¿no? Yo no sé si quería como también hacer énfasis en este trabajo interdisciplinario. Creo que este trabajo entre psicólogos, abogados, trabajadores sociales es una tarea urgente, necesaria, y como le decía la doctora, yo la he escuchado y me parece que ella es tan psicóloga como abogada, y así deberíamos también los psicólogos conocer más de derecho, estar muy empapados, porque en realidad es la forma también de ayudar a las familias. Por eso el trabajo disciplinario puede transformar también una nueva apertura a la vida de las parejas, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos es que hay intervenciones que propenden, o sea, uno mira también que hay un interés crematístico, un interés en llevar adelante un caso, porque ese caso va a generar también una serie de procedimientos que en realidad ya se ven en muchos casos que las familias son más como unos clientes, ¿no? Apetitosos, y disculpen si puedo herir alguna susceptibilidad, pero en realidad lo que vemos de las familias sobrejudicializadas muchas veces es eso, ¿no? Y una película que ilustra mucho, que seguramente muchos de ustedes la habrán visto, es la historia de un matrimonio. No sé si doctora la ha visto, la película ha sido con Scarlett Johansson, ¿no? Es una película que ilustra muchísimo cómo intervienen los abogados de las dos partes, ¿no? Una pareja hermosa, ¿no? Con un niño pequeño, ¿no? Los dos exitosos, los dos, ¿cómo se llama? Que aparentemente se llevaban muy bien y que, bueno, deciden separarse, la mujer decide separarse y ahí entran a tallar, pues, la lucha, ¿no? La lucha por ganar, ¿no? Y todos empiezan a intervenir, y esto al final complejiza la situación y genera mayor dolor en la familia, ¿no? Entonces, este diálogo que planteo, ¿no? que pienso que podría ser muy, muy interesante entre las disciplinas. Hay una psicoanalista, Sonia Kleiman, que también en Argentina desarrolló un programa de muchísimos años con mucha investigación sobre familias judicializadas. Habla de este tema del trabajo ¿no? Entre comillas, porque es justamente hacer como un espacio, ¿no? Donde los diferentes lenguajes se puedan ir intercambiando, se puedan ir como escuchando de una manera, dándole lugar al otro, ¿no? Yo creo que el darle lugar al otro, como decía usted al inicio, nos vamos a nutrir, acá todos nos nutrimos, todos aprendemos. Entonces, ella dice, voy a abrir comillas, allí podría surgir una versión suplementaria a las perspectivas diversas de cada disciplina y construir así otra versión del caso, empezar a pensar diferente el caso, operar en conjunto desde las diferencias. Entonces, este equipo de psicólogos, profesionales del derecho, espacios de diálogo en torno a los casos, ha permitido humanizar, ¿no? Humanizar la relación entre clientes, pacientes, peritados, para que tomen decisiones que promuevan, ¿no? Especialmente el bien superior del niño. Creo que el tema de que estamos aquí es buscando el bien superior del niño como centro de la intervención, pero no como un concepto vacío y declarativo, simplemente por decirlo, ¿no? Es poder mirar realmente el sufrimiento de los menores, ¿no? De los menores de edad implicados y la afectación en su desarrollo.
Sí, acá les comentaba, cuando esto no es posible ya empezamos a hablar del señor y la señora, y entonces obviamente ya se pierde ese diálogo, y se pierde sobre todo creo que lo que hablaba usted también era cómo escuchar a los niños, ¿no? Cómo escuchar el deseo de los niños, ponerlos como sujetos de derecho, y, bueno, ponerlos en el centro del tema y poder salirse, ¿no? De esos intereses de los adultos, ¿no? Por ganar, ¿no? Yo creo que en este último tiempo, como decíamos, estos conflictos familiares ya se han complejizado. Hace un tiempo, por ejemplo, el llegar a alguien a un espacio judicial era pues algo rarísimo, ¿no? Nadie se lo imaginaba. Es más, se veía casi como un estigma, ¿no? El tener un proceso judicial, ¿no? Yo estuve viendo una madre que estaba defendiendo la tenencia de su niño de 5 años. Bueno, quizás acá también hay que mirar de los dos lados. Hay que mirar también cuando, digamos, hay también factores de agresividad, ¿no? Porque este niño fue bastante violentado, ¿no? Y la madre también. Y entonces empieza esta escalada judicial. Entonces yo voy a leer un poco su testimonio dice, nunca tuve un juicio. Cuando me separé empezaron a llegar las demandas. Al principio temblaba, se me aceleraba el corazón, pensaba que me iba a morir, no podía leer, no podía pensar. Ahora ya es un papel más. Es con lo que estoy viviendo hace 3 años, 26 juicios. Entonces lo que vemos es que ya de una u otra manera, como que entre comillas, se va normalizando, ¿no? Lo que decía es, bueno, la mamá se tiene que ir al juicio, el papá también, entonces el niño queda en otro lugar, ¿no? O sea, lo que se pone en la primera, en primer plano es justamente el poder ver quién gana el juicio, ¿no? Y lo otro que también me llama la atención, y bueno, quizá para que lo conversemos, es lo mediático de todo esto, ¿no? Lo mediático, por ejemplo, hace poco recibía 2 mamás que estaban también en un tema de tenencia, estaban queriendo resolver bien su régimen de visitas porque se estaban separando, y entre las cosas que decían ellas como amenazas era, bueno, nos va a pasar lo de Melissa Paredes, ¿no? De que me quiten a mi hijo, y así, ¿no? Entonces, lo mediático es algo que moviliza mucho al interior de las familias, ¿no? Sobre todo en procesos de tenencia, alimentos, denuncias por sospecha de abusos sexuales, que se usan, ¿no? De una manera casi automática. Esto también lo hemos visto, como de repente a un padre se le acusa de eso porque simplemente salió con una toalla del cuarto, ¿no? O de la sala de baño salió con una toalla y el niño, la madre pregunta, y bueno, ¿y cómo estaba tu papá? ¿Y cómo estaba tu papá? Y eso es usado para hacer una denuncia sobre, ¿no? Abuso sexual, y obviamente ahí entra pues todo el tema, ya que vamos a hablar en un momentito de alienación parental. O sea, al niño se le va diciendo, bueno, tu papá hizo esto, tu papá hizo aquello, ¿no? Con lo cual, pues, estos padres, a veces injustamente acusados, llevan años sin ver a sus hijos por las medidas de protección y todo lo que el sistema empieza a operar, ¿no? Yo entiendo que hay el bien superior del niño, que hay que tener, pues, cuidado, pero también creo que hay un uso y abuso, ¿no? De recibir ciertas demandas con tan pocas pruebas también, ¿no? Y bueno, también lo que yo pongo acá un poco para que podamos conversar desde lo jurídico es qué pasa cuando hay todas estas demandas mutuas, ¿no? Las demandas de violencia son de un lado y de otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se vaya desplegando esto en un sistema totalmente violento también, que viene a ser pues el entrar en estos procesos, ¿no? Y lo cual me imagino, y de hecho que lo sabemos por cómo duran los procesos, que hay un colapso, ¿no? Un colapso del sistema, un desborde, porque hay
búsqueda compulsiva y desesperada que se resuelvan lo que no se pudo conciliar, ¿no? Yo soy digamos, convencida de que hay un paso previo que se tendría que reforzar, que se tendría que trabajar un poco más, que se tendría que implementar otros sistemas como el que hay en Europa o en Argentina, por ejemplo, para no llegar a este nivel, ¿no? Entonces, hay como un efecto paradojal, ¿no? Porque una acción de denuncia es como un medio de protección, ¿no? Un mecanismo de prevención. Hay que como denunciar por las dudas, ¿no? Entonces, finalmente, esa denuncia resulta siendo violenta, ¿no? Termina siendo también un abuso de poder, ¿no? Esto lo ha señalado muy bien el informe defensorial del caso Manso. No sé, por si no lo conocen, sería bueno que se revise, porque este es el caso de una ciudadana española, ¿no? Que tiene un proceso de divorcio seguido de una conciliación, y a partir tiene 2 niñas. Yo, bueno, tuve cercanía con este caso, ¿no? Por el hecho de las secuelas que tenían una de las niñas, sobre todo la que declaró bueno, a partir de la conciliación, simplemente no hubo, digamos, respeto por esa conciliación en todos los temas, ¿no? En el régimen de visitas, en las pensiones. Entonces, además, una persona de mucho dinero que en realidad empezó pues a empapelar también, un poco como el caso que les conté, ¿no? De denuncias a la madre, entre ellas, pues, como saben, la imposibilidad de que esta mujer que era española pudiera salir a llevar a sus hijas a visitar a su familia, ¿no? Cosa que había hecho hasta la edad de 5 años. Las niñas tenían, cuando yo empecé a verla, una 9 y la otra 12. Hasta los 5 años, las niñas de la menor habían ido a visitar, tenían vínculos con la familia materna, ¿no? Tenían primos, tenían abuelos, tenían tías, tíos, ¿no? Entonces, en realidad, el hecho de que no le permitiera regresar a su país, ¿no? No le diera los permisos de viaje, generó también, pues, muchísima afectación. Entonces, la Defensoría del Pueblo hace un informe muy interesante, ¿no? Porque esta mujer tuvo 18 juicios, o sea, en realidad tiene, ¿no? Está actualmente, ¿no? Que no le permiten levantar cabeza, ¿no? Y su vida está organizada alrededor de las respuestas a las demandas, ¿no? Yo acompañaba a una de las niñas en este tema de la Cámara Gesell. Entonces, ¿qué hizo? Que como la niña declaró en contra del padre, generó una violencia contra esta niña, ¿no? Privándola de muchas cosas, ni siquiera el regalo de Navidad, ¿no? Porque le hizo el regalo de Navidad a la hermanita mayor que habrá declarado a favor, y a la menor que declaró en contra del padre no le hizo ningún regalo. Y así una serie de situaciones, pues, de violencia, ¿no? Entonces, la Defensoría, ¿no? Habla de una estrategia perversa, ¿no? Que consiste en explotar maliciosamente los espacios que ofrece el sistema de violencia familiar y legal, en general en contra de la mujer, lo cual se agrava cuando impacta sobre los hijos menores de edad de la pareja en conflicto, los que se ven envueltos en una maraña de diligencias judiciales reiterativas con el evidente daño emocional que ello conlleva. Por otro lado, señalan la ausencia de los operadores intervinientes, aún en el sistema especializado de familia, quienes en muchos casos se mantienen indiferentes e indolentes a esta situación, permitiendo con su impasividad que este mal uso del sistema de justicia se convierta en una forma adicional de agresión a las partes más vulnerables del conflicto, ¿no? Bueno, yo creo que a veces lo que nos hace pensar que esta lucha pareciera que podría terminar solamente como si interviene pues Salomón, ¿no? Y agarra la espada y entre la disputa de las madres corta, dice, no, mejor separemos al hijo por la mitad, ¿no? Develando así, recuerdan a Salomón, ¿no? Que fue la forma de que encontró cuál era la verdadera madre, ¿no? La que dijo, no, 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 que la otra se lo lleve, ¿no? Entonces, esta disputa, pues, muestra cómo el niño se convierte en un objeto, ¿no? En una posesión, es instrumentalizado, ¿no?
y evidencia muchas veces el poder del dinero, ¿no? Que moviliza sentimientos desde venganza, despecho, injuria narcisista, perplejidad, duelos no elaborados frente a la pérdida. Y como yo creo que ya los abogados lo saben perfectamente, ¿no? Estos de conciliación, que son usados como trofeos de guerra, o sea, son instrumentalizados los hijos en estos procesos, ¿no? Un tema que también estamos como explorando en esto es la narrativa, ¿no? Cada uno de los miembros tiene una narrativa del conflicto, ¿no? Y que parece ser siempre irreconciliable, ¿no? O sea, yo toda esta tarde he tenido un papá, tengo una niña que está en terapia, la abogada de muy buena, digamos, disposición, antes de entrar en un proceso de judicialización, vimos la necesidad de trabajar la reparentalización, ¿no? Era un padre que había estado alejado de la niña por 3 años, más o menos, es una niña de 12 años, ¿no? Y para contarles más o menos qué incidente pasó hoy, un incidente de hoy día. ¿Qué pasó? La madre le dice al padre, mira, ¿sabes qué? Que Paquita vaya a tu casa porque no he pagado la luz y no tenemos luz para que haga sus tareas. Y él le dice, bueno, pero yo te di para que pagues la luz, ¿no? Entonces ella le dice, sí, pero tuve que pagar mis tarjetas. Ya, le dice él, entonces él le dice, bueno, te voy a prestar para que pagues la luz, pero ¿te parece si hacemos un interés? Eso fue la bomba, pues, ¿no? La bomba. Entonces, ¿qué hizo la madre? Agarró y el padre la recoge del colegio, ¿no? Agarró y la mandó al colegio y hizo que no regrese a la hora que debería regresar y que el padre la iba a recoger porque ella del colegio viene a terapia, ¿no? Sale del colegio, que su colegio queda cerca de mi consultorio y viene a la terapia. Entonces la madre lo que hizo fue, ya no, le mando una movilidad y le organizo una actividad fuera del colegio con otras amiguitas, ¿no? Que vayan a hacer un trabajo. Entonces el padre me llama, mira la venganza, me dice, mira, por haberle siquiera sugerido que pague un interés por el préstamo que le he hecho. Entonces, ahí uno se pone, bueno, pues el préstamo, a ver, pagó la tarjeta. Entonces, en realidad, bueno, se la pasó hablándome de que mira cómo no he estado todo el fin de semana tratando de ver a mi hija, ella no me ha contestado, se ha ido donde la abuela, ese día me tocaba a mí. Entonces, en realidad, yo de verdad que sí terminé bien cansada y dije, bueno, lo voy a contar acá algo porque uno llega, termina realmente agotada. ¿Y quién es al final quien se perjudica? Esta niña que tenía su espacio terapéutico, que trabajaba precioso, ¿no? Sus afectos, sus sentimientos con este papá que se había ido como volviendo a vincular, pues otra vez, ¿no? Después de 3 años de no verlo, un detalle detona pues una imposibilidad y una vuelta a separar a la niña de su padre, ¿no? Entonces, en esta narrativa, ¿no? Esta narrativa y la narrativa de los niños, hay como les digo, a veces son reconciliables, ¿no? Y lo que va pasando, que es algo que todos vemos y seguramente ustedes por la experiencia, es que los niños de una u otra manera se van como obligados a tomar una postura respecto a las historias que van escuchando de uno y otro lado, ¿no? Entonces ahí se va desplegando este conflicto de lealtades, ¿no? O sea, ¿a quién le hago caso? ¿A papá o a mamá? ¿Quién tiene la razón? O sea, y muchas veces el padre, quien tiene la tenencia, vamos a decir, o la madre, ¿no? Tiende pues a generar estas situaciones como más de victimización, ¿no? Que mira cómo nos hace esto tu papá, ¿no? Si me está cobrando el interés, involucrando a los chicos pues en cosas que deberían ser de adultos, pero no lo hacen. En realidad, es como que el demandante y el demandado es contigo o contra mí, ¿no? Y la ley, que puede ser el tercero,
organizador, el organizador social, que puede ser el que controla externamente, que puede ser, por ejemplo, una conciliación, porque el papá me decía, acá tengo yo mi conciliación. A mí me tocaba el fin de semana y no me la ha dado, ¿no? Entonces, la ha llevado a otro lugar, entonces tampoco es algo que se siga, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, yo en realidad estoy preocupada porque hablo y hablo, no sé si hay Sí, dentro de la dinámica unas preguntas o algo sí, así. sí, mira, doctora Carmen, bueno, me permito tutearte y también Sí, quisiera que por Sandra. favor me digas, María Ángela. Ya, Sí, María Ángela. Patricia, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eres ya parte de este cafecito, aquí una taza más especial Hola Carmen. para Carmen. Hola, Patricia, ya, qué bueno Sí, verte. sí, vamos Sí, a... sorry, pero están cambiando acá esa fibra óptica bendita esta semana y he estado con unas interrupciones horribles que no tenía señal adentro, afuera. Disculpen, de verdad. No me pasa, pero fuera No de pasa Pati, control. nada. Ya. gracias. No, sí, te estábamos escuchando muy atentamente y reitero, ¿no? Siempre hay algo que aprender y definitivamente toda la vivencia y experiencia que esta noche nos estás transmitiendo nos clarifica más el panorama y ayuda a que nuestro trabajo sea más humano, ¿no? Porque lo que está ocurriendo con nosotros, los abogados de familia, es que cada vez nos estamos deshumanizando más y estamos materializando el derecho de familia, ¿no? Lo estamos poniendo a un costo, a un beneficio, pero más profesional que realmente de servicio. El expediente lo vemos como un cúmulo de papel y no como la historia desgarradora de una familia que está perdida. A fojas 1 la madre, a fojas 100 el padre y el niño sabe Dios en qué fojas estará. Entonces, de esa manera yo grafico el proceso, ¿no? El expediente. Y claramente los padres han cambiado su rótulo en el proceso a ser partes del proceso. Ya no son padres, son partes. Son partes que están enfrentadas unas hacia otras y que necesitan que un abogado hable por ellos y que esperan que un juez decida por ellos, ¿no? Un juez y un abogado que no tienen nada que ver con la historia familiar se involucran, uno por un interés material y el otro porque es parte de su trabajo, pero no se integran directamente en la dinámica, porque han visto el interés superior del niño, como tú lo has visto, ¿no? Como una retórica, como un punto más dentro de mi considerando en una resolución, una sentencia. Ya no se entiende el interés superior del niño dentro del proceso como lo que mejor le convenga al niño. Es eso lo que tenemos que recuperar. Y lo que más le conviene al niño no es que papá gane o mamá pierda. Lo que le conviene al niño es que vuelva a tener a su familia, que vuelva a mantener ese vínculo habitual de tener a papá y a mamá en su vida, en su crecimiento, en su dinámica, y que no sea una excepción o una cuestión que tengo que esperar que una sentencia determine si voy a convivir con mi padre, con mi madre, mis abuelos, mi familia, mi identidad, mi historia, ¿no? Entonces, definitivamente, Carmen, tú nos has dado bastante claridad en esta situación y el tema de la transformación y la disolución, ¿no? Es otro gran tema, ¿no? Porque las familias, al atravesar estos conflictos, se transforman. Claro que sí, hay una transformación en emociones, en afectos, en sentimientos en la pareja, ¿no? Y lo que tiene que existir es ahora un refuerzo en la relación de padres. Esa relación no tendría por qué transformarse, no tendría por qué transformarse, ¿no? Y lo que la resolución judicial o el trabajo de los abogados técnicos es que va a garantizar que esos derechos queden plasmados en un documento para asegurarlos, para prevalecerlos, para garantizarlos, más no así para que sean pues una carta abierta de lucha entre padre y madre a largo plazo o mediano plazo. Y el tema de la mediación básico, ¿no? El tema de la mediación familiar es ese puente, como le decía Patricia en un momento, ese puente que necesitamos los abogados para llegar a la otra orilla, sin morir ahogados en la orilla, ¿no? Después de tanto navegar y navegar, se muere uno en la orilla porque definitivamente algo pasó, algo le ocurrió a esta persona y es que el acompañamiento profesional, humano, lo tienen ustedes, ¿no? Quienes han trabajado y se han especializado en este rubro. Y si es que un abogado no reconoce que necesita
la intervención interdisciplinaria de una trabajadora social, de una psicoterapeuta, de una psicóloga forense, antes de iniciar el proceso, definitivamente ese abogado está perdido, que se vaya a ver, no sé, cualquier cosa, menos temas de familia. Y es que no queremos reconocer que necesitamos ayuda, porque también el desgaste es único. Nosotros no podemos, y cuando tú me decías al inicio, de verdad me siento muy halagada por lo que me dices, ¿no? Pero definitivamente escuchar un problema es involucrarte y terminar llorando y con 1000 limones al lado para descargar y descargar, porque Sí. es fuerte entrar al drama y no poder darle una solución porque solamente escuchas la versión de una de las partes. Y la otra está allá al otro lado, es la resistencia con su abogado, quien dice, no, ni converses, bloquéalo. Eso es lo peor que podemos decirle, bloquéalo de todas tus redes. Y si te ubica, me avisas para denunciarlo por violencia psicológica. Y ahí viene el Terrible. otro lío, ¿no? Entonces, definitivamente, Carmen, es muy, muy valioso lo que nos has dicho y a veces la, la ficción supera la realidad, ¿no? La película que has señalado sí la vi, pero la realidad 1000 veces la supera, ¿no? Sí, Entonces, no sí, sé, de verdad, eso es lo que puedo sacar en breve resumen de todo lo maravilloso que nos has compartido. Y no sé, Patricia, ¿qué ¿Qué opinas? tal? ¿Qué es lo que tienes que Bueno, decirnos? conozco el trabajo de Carmen, la conozco hace muchos años y creo que es bastante significativo justamente en el pasar del tiempo esa especialidad forense que ella tiene, que permite hacer una integración realmente del trabajo que ustedes como abogadas, abogados tienen con el nuestro, porque nosotros, en el caso mío y de Carmen también, yo he visto mucho niños, niñas, adolescentes sufriendo las inclemencias de esta desvinculación, como lo decía Carmen, y lo que ocurre en sus vidas a partir no solamente de las conciliaciones, porque es algo que yo siempre reitero, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, Carmen, lo de María Malizal, ¿no? Es una psicoanalista que ya falleció y tiene una Conectar. publicación, un libro que se llama La pareja rota, donde justamente ella habla clarísimo de cómo el hijo proyectil, o sea, utilizado por la pareja como un proyectil para herir al otro, a la otra parte, ¿no? O sea, a la mamá, al papá. Y lo otro que también, no sé quién está con el micro prendido, sí, y lo yo otro que Sí. también no me gusta, y creo que lo he dicho por ahí, no sé, María Ángela, es el nombre tenencia, ¿no? Porque es justamente va relacionado con esta situación de poder sobre los chicos, que es real además porque son dependientes de las figuras adultas, pero es quien tiene la tenencia, valga la redundancia, ¿no? O sea, la tenencia la tengo yo, la tenencia la tienes tú, y ahí empieza ya desde esa titulación que se dan los padres, toda una significación en la relación directamente con los niños y con los Sí, adolescentes, Pati, ¿no? disculpa que te interrumpa. Un paréntesis chiquito. Sí. Nosotros somos el legado del derecho romano. Entonces, la Ujú. tenencia, la patria potestad son conceptos que vienen todavía desde el derecho Así romano, es, así es, ¿no? así Y el es, niño era visto como una cosa, era así una es. pertenencia. Entonces, eso Y todavía no lo hemos actualizado en nuestro código. Eso, Pati. a mí me gusta, por ejemplo, en Argentina creo que dicen custodia compartida, ¿no? Y es una traducción del inglés también. Y me parece que es algo mucho más directamente relacionado a la responsabilidad hacia la infancia, hacia los chicos, hacia los hijos, ¿no? Y otra cosa de fondo que también, María Ángela, creo que te lo comenté ahora, eh, que me llama a mí la atención, que es la historia de la infancia en la psicología y en esta situación legal que se torna interminable, que recién en 1990 se aprueba esta Convención de los Derechos de la Infancia y se establece el 20 de noviembre, que fue el sábado pasado, el Día de la Infancia del Mundo, ¿no? Naciones Unidas respalda esta convención. Y yo digo, 1990, o sea, recién ahí, digamos, después de 10 años de lucha, que se acepta esta convención y se establece a nivel internacional. No sé si esto tenga, también lo pongo como una cuestión a pensarse, ¿no? Nos ubique en estos destiempos interminables de comprender y de lograr entender y separar la vida de sujetos de derecho que son los niños. Porque todavía creo que no se termina de
constituir en la mente de los profesionales, sobre todo en el área legal, jueces, fiscales, qué se entiende por infancia. O sea, se repite ese cliché del bien superior del niño, el bien superior del niño. Y a mí, cuando trabajo con autistas que tienen muchos estos estereotipos verbales, que los utilizan para comunicarse y casi como eslabones entre una idea y otra, yo digo, pero ¿qué cosa es? O sea, ¿a qué se refiere? ¿No? Se refiere a la salud, a la educación, al bienestar. Pero ¿cómo pueden los padres, o sea, agredirse tanto y hablar del bien superior del niño, ¿no? Y estar permanentemente en una confrontación respaldado legalmente por, a veces, dicen mis abogados. A mí siempre me llama la atención y digo, si es carísimo un abogado, ¿no? Ángela, bueno, no carísima, pero es un gasto extra. Y yo digo, cuando dicen mis abogados, wow, o sea, eso es un triple presupuesto. No sé qué significará, no sé si tiene que ver porque lo civil y lo penal, alguna vez algún pan dijo que sí, pero definitivamente es entrar en un inframundo, en un mundo en el que los niños no están realmente presentes como sujetos de derecho. Y eso creo yo que es demasiado doloroso para los chicos porque además va a afectarlos obviamente en relación a la etapa de desarrollo en la que se encuentran y lo que ellos van a entender que es la disolución o la ruptura de un vínculo, qué cosas van a ir incorporando a su vida, o si es estar en un duelo permanente, o si es estar sufriendo, o qué es estar en pareja, ¿no? ¿Qué es estar en pareja? ¿Qué es tener una pareja? ¿Qué representa en la vida real para ellos? Y quedarse solo en, por ejemplo, en este ejemplo que pone Carmen, en este último de cómo se confrontan y se miden, ¿no? Porque son luchas de poder finalmente. Y esa película de Scarlett Johansson de verdad que es buenísima, porque finalmente, yo digo, ¿no? Se queda en esta parte superior de la confrontación interminable y acá en la parte inferior están los niños mirando y mirando y soportando y viéndose sometidos y la justicia no es capaz de separarlos y protegerlos justamente de esta situación. Al contrario, ellos creo que representan, ¿no? En las audiencias, en los juicios, esta misma dinámica, ¿no? De quién tiene la razón, si la mamá o el papá. Muy pocos jueces o juezas he escuchado que digan, pero usted tiene que entender que la niña quiere ver a su papá, etcétera, que lleven hacia una reflexión, entendiendo lo difícil que es ya para los chicos tener que verse separados de uno de los dos. Esto me parece que es difícil de entender para todas las personas o para todos los jueces o fiscales que están a cargo de esos casos, ¿no? Y lo otro que también me parece sensible, que son las denuncias falsas, porque los niños son parte, están siendo parte de esas situaciones. O sea, no es que ellos no sepan de qué se trata, porque se ven obligados a tomar parte por el lado de la mamá, por temor a, ¿no? Y tenemos las historias y estos casos en Argentina, donde claramente explican, yo tenía que decir que mi mamá tenía la razón, porque si no, yo pensaba que me iba a quedar sin casa, ¿no? Que me iba a quedar sin techo, que dónde me iba a ir a vivir. Y tenía que sacar la cara por mi mamá, y sin embargo este actor salía todos los días del colegio y lo veía al papá enfrente mirándolo todos los días, ¿no es cierto? Entonces, creo que la falta de integración o las fallas en la integración de la información y de valorar también el trabajo psicoterapéutico y psicológico, ¿no? Porque creo que han habido algunos cambios como, por ejemplo, ya validar la psicoterapia a nivel privado y no solamente la que está relacionada pues, al Estado, a las dependencias del Estado. Ahora eso es diferente, pero hasta hace un tiempo incluso la opinión que nosotros teníamos no era relevante para ningún caso o ningún juicio, ¿no? Y teníamos que decir que a los papás que por si acaso, incluso el CEPAL, que es una institución grande, tenía que poner abajo, ¿no? Este informe no tiene validez legal en caso de que los papás lo querían utilizar para sus demandas legales, ¿no? Entonces, yo creo que todavía el trabajo que nosotros tenemos en relación a esta acogida y a esta escucha que tenemos con los niños que son partes y que son víctimas de estas situaciones interminables, no tiene
yo diría, el peso específico en un litigio, sino que es como, bueno, sí, claro, mientras más informes, ¿no? Pero los papás me lo dicen, mientras más informes, más papeles haya, mejores para él, ¿no? Como que queda este, mejor frente al juez, que se está preocupando, que está haciendo algo, pero también la comprensión de lo que representa, de lo que significa para un niño tener un espacio neutral y poder ahí representar sus conflictos, su dolor, sus pérdidas y acomodarse o reacomodarse permanentemente, es algo que no se termina de entender en diferentes niveles socioeconómicos, no solamente, o sea, profesionales y personajes importantes en empresas que piensan, ¿y hasta cuándo, Patricia, hasta cuándo va a tener que venir a la terapia? ¿No? Es como que, nuevamente, ¿no? El mundo infantil, no, bueno, sí, claro, pero ¿cuántos meses más crees tú? ¿No? Porque yo lo veo mejorcito. Entonces, hay toda una, yo diría, indiferencia también desde los poderes del Estado de comprender lo que se necesita para un niño, lo que tiene que reparar de este dolor que no empezó además el día que el papá se fue, porque de hecho eso tiene tiempo atrás, tiene un sufrimiento, dicen las estadísticas, de 2, 3 años por lo menos, ¿no es cierto? Y hay casos de violencia terrible que ya dejó huella y que la conciliación ya es un cuento de hadas, pues en el momento de la separación real. Eh, yo creo que, como mencionó Carmen en un momento, la integración es una tarea fundamental en este momento, una tarea que nos toca responsablemente sostener y propiciar. Claro, conversar contigo, María Ángela, y con tu comprensión amplia e integradora no es lo mismo cuando a veces uno se enfrenta o escucha a una jueza o un fiscal, ¿no es cierto?, que tiene una opinión a veces un poco limitada o sesgada solamente del caso y de la situación legal, y no puede un poco ampliar este panorama y este horizonte para ver qué pasa, qué está pasando en ese momento y hace tiempo con esos niños, ¿no? Yo creo que eso es una tarea importantísima, súper, que es más es necesaria para poder respirar un poquito más de salud en estos procesos. Y por otro lado, también eh, valorar, sí, el trabajo en psicoterapia de pareja para lograr una separación más saludable, ¿no? Que ya es decir bastante. Y quería mencionar el caso de una pareja que tengo, donde ella quiere tener un espacio, digamos, de distancia y se han casado como muy jóvenes y están en este proceso juntos, ¿no? Con 2 niños, eh, pero ustedes los ven y dicen, ¿cuál es el conflicto? No hay conflicto, ¿no? Se tratan con respeto, por supuesto que hay momentos de tensión, que pueden subir la voz, pero tienen claro que ellos están protegiendo muchísimo a sus 2 hijos y que ellos cuando tengan ya claramente lo que van a hacer, porque al principio ella era la que se iba, y después lo han repensado y lo hemos visto juntos hace como 4 meses más o menos, y él dice, no, yo creo que es mejor que yo salga porque ellos tienen su vida alrededor con su mamá, y su mamá es la que maneja toda la dinámica y la logística de la vida de ellos, colegios, actividades, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que abrir información es algo saludable para entender que los procesos de separación, sean casados o no, tiene que ser de una manera mucho más equilibrada y sobre todo con un soporte profesional. Creo que es la manera que puede por lo menos permitir que ellos se miren y se miren también con estos hijos, ¿no es cierto? Y puedan llegar a acuerdos, porque, y salió de una manera muy simpática, ellos quieren hablar conmigo antes de ir a la conciliación de qué es lo que quiere cada uno, ¿no? Y cómo lo quiere, porque tienen un departamento comprado en nombre de ellos, porque tienen que están pagando, etcétera. Entonces, ellos dijeron, no, ya, la próxima vamos a venir con la tarea de lo que nosotros queremos proponerle a la persona en el centro de conciliación. Entonces, claro, ese es un modelo como, yo digo, wow, ¿no? Pareciera que no estamos en el Perú,
pero sí existe esa posibilidad, creo yo, de sentirse contenidos y acompañados para poder llegar a una situación mucho más saludable. Y creo que eso también habría que o sea, incorporarlo en los espacios de conciliación, en los centros de conciliación, tener esta sugerencia o esta recomendación para que las cosas no se queden solo en el plano material, ¿no es cierto? De cuánto me vas a dar y que si yo te pago el colegio, entonces ya no te pago el seguro, y se queda en eso, entonces totalmente material y que yo los tengo tal día y tú los tienes otro. Y si el niño por ahí quiere hacer una tarea de matemáticas con el papá o que lo lleve al partido, entonces la mamá dice no, porque yo ahorita no puedo, porque estoy ocupada, y vienen estas fricciones que terminan a veces mal, ¿no? Me parece que ese es un punto importante incorporar en la actualidad a los centros de conciliación. Sí, Patricia, Bien. definitivamente lo que has señalado también es muy valioso. Yo me quedo con esta situación. En el conflicto de pareja, los padres tienen que reconocer que el conflicto, ¿no?, es de la pareja y que tienen que empezar a manejar su relación de padres ya desde otra perspectiva, pero sin perder el foco de atención que es, ¿no?, son sus hijos. Pero para esto se tiene que trazar pues el camino para llegar a ustedes, ¿no?, a las psicoterapeutas, antes de llegar al estudio del abogado o a la comisaría, ¿no? Entonces es saber identificar el problema como un tema personal, es un tema de duelo emocional que tenemos que pasar tú y yo, que no tenemos por qué trascenderlo a una denuncia o plasmarlo en una demanda, donde, por cierto, tú te vas y yo me quedo con mi hijo porque yo lo parí y es mío. Y tú te vas y hablas con mi abogado y cuando el juez te notifique, ahí nos vemos, ¿no? Y lo otro, que ya estando dentro del sistema, el Estado, que es el garantista, ¿no?, de los derechos de los niños que están adscritos en la Convención, tiene que lograr un mecanismo alternativo, porque la conciliación no es suficiente. Y la conciliación no nos permite a los conciliadores ir más allá, como sí lo puede hacer un mediador. Entonces, los equipos multidisciplinarios, porque así se llaman, tienen que reorganizarse. Tiene que haber un sistema de mediación antes de llegar a la etapa de judicial, ¿no? Y definitivamente eso es un gran reto, es todo un presupuesto, es todo un trabajo, ¿no? Porque ya los psicólogos se han acostumbrado a hacer el informe y la conclusión. Las trabajadoras sociales en tocar, visitar la puerta, hacer una mirada y hacer su informe, pero no van más allá. Y ellos, esos trabajadores y esas psicólogas, son los ojos del juez, son quienes acercan la historia al juez, son quienes van Así a dar el es. sustento en un 70% de las sentencias. Si ellos no están haciendo bien su trabajo, ahí está el resultado. Las sentencias que son desfavorables, 4 horas de visita para el padre al mes A la semana. o a la semana, ¿no? Entonces, definitivamente aquí tiene que haber una reorganización, tiene que haber una mirada del Estado realmente al tema de infancia y ver que los procesos judiciales en divorcios son totalmente destructivos. Destruyen a la pareja, destruyen a la figura de la familia y están debilitando el sistema social. Entonces, esa mirada completa no la tiene todavía el Estado. Prefiere Y el lugar atender del el niño se sistema. queda como una cosa totalmente etérea y no como una realidad que hay que protegerla, ¿no? O sea, Claro. Y mira, con decirte nada más que ahora que salió la ley de tenencia compartida, los centros de conciliación están llamados a participar, a colaborar con la tenencia compartida, pero se resisten. No quieren todavía realizar actas. Nosotros acá ya hicimos una, ¿no? Ya hicimos una y ayudamos porque la pareja vino convencida de que ese era el mejor sistema. Y nosotros reforzamos con la legalidad y reforzamos en los acuerdos. Es una pareja María joven. Ángela, Sí, yo justamente te mencionaba el tema de la ley Lucio, porque creo que lo que falta muchísimo en el Poder Judicial es esta capacitación, o sea, esta actualización, por decirlo, ¿no? Actualizar todo lo que tú estás mencionando
y difundirlo, y que participen jueces, fiscales, y que realmente esto sea efectivo, ¿no? Para que se pueda transmitir lo que significa esta ley de tenencia compartida, que siempre va a favorecer a los niños. O sea, definitivamente los roles de papá y de mamá tienen una influencia valiosísima en el desarrollo emocional, en el aparato psíquico de los chicos, pero esto creo yo que amerita que se ha aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, esta capacitación, actualización, creo que le llaman, en los juzgados de familia. Porque Carmen mencionó algo de Argentina, pero sin embargo en Argentina las demandas y las quejas y las situaciones de violencia que se viven en provincias, quizás en Buenos Aires, no sé, pero ahí estoy yo suscrita a diferentes páginas, y es terrible, es tan terrible como acá, o sea, dramático, ¿no? Así es. Sí, sí, yo creo que de todas maneras el tema, yo creo que el tema de las críticas a la ley, ¿no? 31590 va por este tema de ubicar y poner a los hombres como los violentos, pues, ¿no? Pasándose una estadística, en fin, pero en realidad cualquiera puede ser violento en un vínculo, ¿no? En un En una vínculo, discusión, una ¿quién discusión. discute? O sea, Sí, estilo sueco. entonces, No. claro, sí, pues, y entonces, en realidad el problema de esto es la violencia, ¿no? O sea, la violencia que es como identificada como un abuso de poder de uno con el otro, y el que puede ejercer abuso de poder puede ser el hombre o la mujer, ¿no? O sea, no, ahí no, y por otro lado, sí creo que, bueno, lo que hemos visto, Patricia, también últimamente, bueno, tú estás obviamente mucho más involucrada en este grupo con el cual trabajas hace tiempo, pero a mí me han llegado en los últimos años, diría, sobre todo con el tema de la pandemia, ¿no? El tema de los padres, porque la pandemia se ha utilizado maliciosamente, ¿no? Por esas madres que han encontrado un elemento princes, como que es la Sí. cuarentena, la mascarilla, la prueba PCR, no viene si no tomaste la prueba PCR, no te Y entrego a después los están en niños. la playa y se ponen en Facebook y los papás lo ven a los niños con grupos de gente, no pasa nada. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que yo he tenido últimamente mayores papás que han venido justamente que están en estos procesos para que se respete pues, sus regímenes de visitas, que parece que ha habido, durante la pandemia han habido situaciones especiales, ¿no? Que han accedido al Poder Judicial para la variación de estas tendencias por motivos de la pandemia, por lo menos eso es lo que me han traído, pero puede ser la pandemia, puede ser cualquier otra cosa, cualquier uso que se haga con tal de no permitir, ¿no? No dar, como digo, no perder, ¿no? O sea, mantener ese poder y ese control frente a los hijos como trofeos de guerra, pues, Pero, ¿no? Entonces, pero que llegue a ser, pero lo sensible, Carmen, es que llegue a ser perverso, ¿no? Porque les mienten a los hijos, los utilizan al sí. mismo tiempo, les mienten a estos padres. O sea, hay el caso de un papá que estaba pues a 25 metros de la niña y él con sus títeres, humillado, ¿no? Así humillado por la abuela y por la madre, y a los 5 minutos salió la abuela y le dijo, se acabó la visita, y él para no discutir se tiene que ir. Entonces, yo creo que eso que dijiste de cómo se ha aprovechado, sí, pero también hay algo que decir, y es que eh, el auge, que es una paradoja también, de la violencia en nuestro país, y la ley 30.364 ha hecho que muchísimos abogados, y Venezuela lo sabe muy bien, y a mí las mamás me lo han dicho varias, ay, mira, mi abogada me ha dicho que si quiero de una vez alejarme de eso, que le ponga una denuncia por tocamientos indebidos, ¿no? O sea, una banalización que lo hemos visto en el caso mediático de Melissa y el gato Cubas. O sea, a mí me parecía de clínica de locos la foto con los 5 años, ella con el que le sacó la vuelta, él con la mujer embarazada que ya la nueva mujer. Yo decía, ¿cuál es el lugar de esta niña, no? Que lloraba a gritos en el médico legista porque la madre quería que la examinen un domingo. O sea, por Sí. Dios santo, y eso lo vemos en panorámico, en 3D, en 4D, lo que quieras.
¿Y qué cosa puede tener esa Claro. niña de lo que es una pareja, de lo que es una pareja y de lo que es Ujú. ser padre y ser madre? ¿No es cierto? Terminó separada de ambos en la casa de los abuelos paternos. Es decir, y ahora está en la foto con los globos dorados y rosados y sonriendo, ¿no? O sea, ¿qué tal sobreadaptación emocional que tiene esta niña? Pues es una sobreadaptación para sobrevivir a su propio dolor y sobrevivir a lo que estos padres le ocasionaron. Porque el otro tipo fue filmado en el norte haciendo perreo con una chica X y besándose con ella, ¿no? Y volvió a Lima y no pasó nada y seguía con la chica que está embarazada. O sea, de terror es lo que vemos y eso como una pareja mediática, pero lo que tú has mencionado en la pandemia, Sí. mira, de verdad que la ternura de los papás, te digo, Carmen, aprendiendo a Sí. hacer títeres, pidiendo Ay, asesoría sí. para hablar, contando cuentos, haciendo... Yo tenía un papá que ponía el celular y el niño veía el cartoon, el 1, el 2, el 3, o sea, 2 horas, y cuando la mamá entraba, porque ese niñito era bien empoderado, mamá, estoy ocupada con mi papá, ¿no entiendes? Y con el celular ahí, viendo Sí. con su papá el cartoon. Pero eso no es la Claro. mayoría del caso. No, Y definitivamente sí. Esto ha tenido que salir en portada, el caso de Melissa, ¿no? Ahora está saliendo el caso de John Kelvin. Entonces, los Kelvin, los Melissa, los Cubas, eh, son referentes ahora de algunas personas que dicen, si ellos lo hicieron, yo por qué no, Sí, pues, claro. ¿no? Yo por qué exacta, no. la banalización de los afectos. O Sí. sea, Claro, tú te y puedes hay, separar hay así. medios No, que, no. hay medios que definitivamente les dan pues cobertura, pero así total, ¿no? Al caso, para que sea pues rimbombante. Pero volvemos a lo que tú dices, Patricia, ¿no? Esta judicialización de los procesos de familia, a Sí. quienes están perjudicando seriamente es pues a los niños, a sus afectos, a sus emociones, a su historia, a su identidad, a todo lo que significa Exacto. ser un niño, ¿no? Claro. Y definitivamente lo que queremos en este cafecito bien legal es que a partir de Sí. lo que ustedes han expresado, ¿no? De sus testimonios, de sus vivencias en consulta, se identifique que realmente el Perú es un país que tiene una cultura del conflicto muy arraigada, ¿no? Yo soy de la sierra, yo soy parte de una cultura de conflicto. En la selva tiene su cultura de conflicto, en la costa también, ¿no? Entonces, el Perú es un país que está manejando sus conflictos, pero ya de la forma como los van encontrando, ¿no? Yo como lo estoy encontrando es como lo estoy manejando, pero hay otras personas en la zona rural que no están sabiendo manejar estos conflictos, ¿no? Y lo están solucionando pues a golpes, ¿no? Están entrando en el tema del alcoholismo, los adolescentes están entrando en el tema del bullying. Entonces, hay diferentes manifestaciones, ¿no? Que definitivamente son puntos que son, pues, son los daños colaterales, por así decirlo, ¿no? De Sí. esta no mirada del Estado al tema de la niñez. Pero precisamente en el tema de la judicialización, que es el espacio menos deseado, el que menos recomiendo para que los niños involuntariamente y arbitrariamente lleguen porque ellos no lo piden, ellos son involucrados en el proceso, su nombre con iniciales ya está en el proceso, ellos ni siquiera enterados, pero el día que van a la terapia y empiezan a escarbar, ¿no? Perdón, el día que van a la consulta psicológica y empiezan a escarbar, ellos ni siquiera enterados de que sus padres están entrando en un tema ya de violencia, en un tema de acusaciones, en el que ellos ni siquiera saben que si su papá le tocó o su mamá no le tocó, ¿no? Pero ya están siendo escarbados. Entonces, definitivamente el tema de la mediación es una, más que una tarea, es una obligación del Estado. Ya los equipos multidisciplinarios ya no funcionan, no ayudan, no ayudan. Entonces la mediación tiene que ser ahora el gran reto y va a tener que ser la gran ola que vamos a empezar a hablar y hablarla y hablarla en todos los espacios hasta que pues no ingrese en el sistema y puedan decir definitivamente sí, pues no, los multidisciplinarios ya pasaron, ya colapsaron y los profesionales que están ahí definitivamente ya se desgastaron. Están quemados. Tiempo para, sí, sí, de verdad es la verdad. Quemados, sí. Sí, porque no tienen ni siquiera tiempo para la especialización. Con las justas tienen tiempo para vivir, marcan tarjeta y se van a vivir.
Ya no hay Sí, ese interés, ¿no? Ese servicio. Porque si vas a estar en el Mm. sistema de justicia, en el sistema de familia, es un tema más de servicio, porque tienes que exacto. ayudar. Y si no estás con esa convicción, entonces definitivamente estás sobrando, ¿no? Es como, Mm. es una cosa que, eso es lo que yo saco de este cafecito, ¿no? A manera de conclusión, para ir cerrando. Yo sé que Ujú. Ujú. hay mucho por hablar, este cafecito es Sí, para 5 o 6 tazas, pero con lo que hoy día O un sí, vaso grande. conversamos, sí, Doctora, si con lo me que hoy día permite conversamos. una Sí, sí, José Luis. participación, miren, efectivamente, nosotros hoy en día, eh, muy reconocidos por la presencia y participación de todas ustedes, hermosas mujeres que nos llenan de conocimiento y de esperanza. Y fíjense ustedes lo que acaban de hacer. Acaban de conformar un panel en el que con esta conversación que va a quedar registrada, y estoy seguro que nuestros participantes lo van a compartir cuando se publique el link en el internet para que lo puedan visualizar, ¿no? Van a encontrar una gran satisfacción porque escucharlas conversar de este tema, ¿no? Que apela a promover la madurez de las parejas, de los adultos, para que resuelvan sus conflictos de gente grande, pero teniendo presente la perspectiva de infancia, entonces estamos contribuyendo, ¿no?, a desarrollar una esperanza, a desarrollar una cultura de paz, a desarrollar una manera pacífica de resolver los problemas. Entonces, muy agradecido por ese cariño con el que han brindado tanto conocimiento ustedes. Y simplemente, como bien dice la doctora María Ángela, ya para cerrar un poquito nuestra reunión, siendo las 9:05 de la noche, agradeciendo su presencia, una palabrita final, una ronda final de un comentario y de despedida. Por favor, comencemos con la doctora Carmen Wurst, seguimos con la doctora Patricia y sí. cerramos con la doctora María Ángela. Ujú. ¿Puede ser? Ya. Ah, Eh, a los participantes les pediría si pueden activar su cámara para simbolizar un homenaje y compartir este conocimiento con nuestras distinguidas ponentes. Gracias. sí. Bueno, sí, pues como una reflexión final, yo creo que hay que ir pensando que estos conflictos familiares pueden llevar a una nueva forma de convivencia, de transformación, ¿no? Porque las familias y los padres van a ser padres para toda la vida, ¿no? Entonces, eso, digamos Ujú. así, alguien quiera anular al otro, ¿no? Digamos, como que no existiera, existe y va a existir en la vida de todos de los niños y más adelante de los adultos, ¿no? Creo que lo importante es el tema de cuánto se escucha a los niños, ¿no? Cuánto en todos estos procesos se escuchan a los niños más que llevarlos a tomarle pruebas, ¿no? Y hacer informes estandarizados, ¿no? Que a veces hasta con errores de copy-paste nos encontramos, ¿no? Sí. Los niños tienen derecho a ser escuchados y deberían ser el foco de toda la intervención, y que esto tendría que ser más humano, ¿no? Más humano, ver cómo las situaciones de vida, de separación familiar, y todos quienes de una u otra manera estamos involucrados en estas situaciones, trabajarlo de una manera responsable, ¿no? De una manera responsable porque en realidad son vidas, ¿no? Son vidas y creo que hay el tema que habló Patricia de la ternura, ¿no? Yo siempre, cuando se pierde esa posibilidad de pensar en el otro eh, y se busca el deseo propio nada más, bueno, vamos mal, pues, ¿no? Porque ahí quien va a estar en medio siempre va a ser el más afectado, que son los niños, ¿no? Y las niñas. Eso sería mi reflexión final, la humanización de todo esto. Muy agradecido por su palabra, doctora Carmen. Doctora Patricia, por favor. Bueno, muy contenta de, sí, realmente es apasionante y provoca seguir. Este, sí, sí, pues yo digo algo que siempre en las parejas, Carmen, te comento, digo, yo elegí esa pareja. Hay una responsabilidad en mi elección.
Y esa pareja se convirtió en mamá o en papá de estos hijos. Entonces yo no puedo dejar de pensar en esa responsabilidad para disolver, para separarme de esa persona. Y creo yo que esa responsabilidad tiene que extenderse, ¿no? Ampliarse cuando ya, digamos, se fracasa en el vínculo. Y quizás eso también es un punto muy sensible que no se menciona, pero duele el fracaso. Duele aceptar que uno ha fracasado. Y ahí viene esto que mencionó Carmen, de que Mariana Malizade lo dice, pues muy bonito, porque en un capítulo del libro dice, ese papá lo vamos a tener que ver y esa mamá la vamos a tener que ver en la primera comunión, en la confirmación, saliendo del colegio, en sexto grado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es asumir la misma responsabilidad que yo tuve para decir, mamá, me voy a vivir con Paco, ¿no? Sí, porque nos sigue nosotros, ya, perfecto. Y después vienen los Paquitos y las Paquitas. Ok, pero de pronto no funciona más y yo también responsablemente tengo que pensar cómo me voy a separar. Y eso es pensar en estos niños que han llegado, ¿no es cierto? Que fueron traídos, digamos, por nosotros, en las circunstancias que fueron, y que ya tienen un lugar en la historia de la humanidad y tienen un lugar que nosotros les hemos dado. Y eso realmente creo que no se puede perder de vista y tendríamos que compartirlo así, pero con sobredosis, con el Palacio de Justicia, el Ministerio de Justicia y todos los estamentos que tengan que ver con infancia y que realmente se dediquen a darles ese lugar y protegerlos, porque esa es la obligación del Estado, protegerlos, ¿no? Muy agradecido por sus palabras, doctora Patricia. Para cerrar finalmente, doctora María Ángela, los micrófonos son suyos. Bueno, querida Carmen, querida Patricia, expresarles mi gratitud por este darse como personas, este darse y compartir como profesionales de tan valioso bagaje. De verdad, todo lo que ustedes han compartido, reitero esta noche, sé que está cayendo en tierra fecunda, en personas que están apostando por un derecho de familia más humano, más justo, más igualitario, donde a pesar de las dolencias o falencias que existan en el sistema, donde a pesar del duelo en solitario que deben estar llevando en este momento muchos padres y madres, porque no tienen el vínculo con sus hijos, están aquí, porque todavía resisten, ¿no? Se resisten a la idea de que a pesar de que no vean a sus hijos, no conciben que exista otro niño más, otro padre más, otra madre más, pasando esta situación que ahora están resistiendo. La familia y el vínculo a tener papá y mamá es un derecho humano. Y ese derecho humano no merece ser judicializado. No merece vivir el niño su infancia en los pasillos fríos e indolentes de un poder judicial que no está definitivamente preparado ni siquiera para abrirle la puerta. Entonces, yo invoco a todos los profesionales del derecho a que tengan un trabajo desde una perspectiva de infancia, a que vean que el derecho de familia no es un derecho lucrativo, es un derecho que sí merece ser rentado en un tema de honorarios. Claro que sí, porque ofrecemos servicios, pero materializar el derecho de familia al punto de generar procesos solamente con el ánimo de generar recursos personales, desgastando los recursos humanos y desgastando la economía de una familia, es totalmente nefasto. Merecemos hoy en día que el derecho de familia vuelva a tener un sitial tal cual le corresponde, un derecho de familia de protección y prevención, no de judicialización. Esa debe ser la última instancia. Y nuestra recomendación al llegar un caso a consulta debe ser conciliemos, busquemos una mediadora. ¿Y quién va a ser la mejor mediadora? Pues una psicoterapeuta, una psicóloga clínica en temas de familia. Solo en la especialización creo que vamos a encontrar la solución al conflicto, caso por caso. Entonces, me quedo definitivamente con todo lo que ustedes esta noche nos han compartido
Y espero que este cafecito bien legal se vuelva a repetir, que las volvamos a tener a ustedes dos. Ya son parte de la familia Mufacit, querida Carmen, querida Patricia. Gracias. Ya, desde el momento que las vamos a etiquetar, ya son parte. ya las adoptamos como parte de Mufacit, y estoy segura que van a quedar en la memoria y en el recuerdo de todos estos padres y madres o personas que estén aquí y quienes nos vayan a ver, ¿no? Muchas gracias, de verdad, por habernos humanizado, por habernos aterrizado y volver a ver nuestro enfoque al niño, ¿no? A tenerlo como ese horizonte, ¿no? Porque el niño lo único que quiere es ser feliz, nada más. No quiere un código civil que regule su felicidad, no quiere una constitución donde ni siquiera tiene más que un artículo de protección. Él quiere los brazos de papá y mamá, él quiere el cariño, quiere esta Navidad que viene, abrir un regalo junto a papá, comer un poco de panetón junto a los abuelos, quiere ser feliz. Eso es lo único que quiere. Y nosotros tenemos que ayudarlo a que se consiga eso, su felicidad. Muchas gracias, de verdad, por haber estado esta noche. Gracias. Gracias, María Ángela, gracias, Patricia, gracias, José Luis. Gracias, Carmen. Por los que están presentes, de verdad, ha sido lindo ese encuentro. A todos. Muy Muchas reconocidos gracias. a todos por Ya. su distinguida visita. No nos queda más que Gracias. clausurar la reunión de hoy. Muy agradecido por toda la generosidad con que han contribuido esta noche a nuestro conocimiento. Gracias, gracias de corazón. Gracias. Gracias a nombre de todos los participantes, y por favor, difundamos este video que va a colgarse en unos días muy pronto a través de www.mufacit.org. Siempre protegiendo tus derechos. Hasta el próximo cafecito bien legal. Nos estamos viendo. Hasta el próximo. Felicidades. Adiós, Dios les adiós. bendiga a todos. Gracias, Carmen. Patricia, muchas Hasta gracias. luego. Gracias, María Ángela. Chao.